tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Estamos ya en este tiempo de lectura bíblica. Estamos por empezar el libro de Éxodo. Ya hemos terminado Génesis, hemos visto cómo el pueblo de Dios llegó a habitar a la tierra de Egipto. Y mientras José estaba vivo, mientras el faraón de ese tiempo estaba vivo, pues los israelitas vivían tranquilamente ahí en Egipto, en la tierra de Gosén. ¿Sí? Recordemos, la tierra de Gosén. Pero sucede algo después, y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos entonces a las Escrituras. El libro de Éxodo, capítulo 1, nos dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con ese pueblo, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bien, entonces estamos viendo que los israelitas estaban habitando la tierra de Gosén tranquilamente, pero luego de aquel faraón del tiempo de José, vino otro faraón. Recordemos que faraón en realidad es un título, ¿no? Más que un nombre, es un título. Y entonces este rey de Egipto, al cual se le llama faraón, realmente le entró como cierto odio, ¿sí? Cierto aborrecimiento para con el pueblo de Israel. Por supuesto, el pueblo de Israel recordaba todas las instrucciones de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Adoraban al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, los egipcios tenían diferentes dioses, ¿verdad? Tenían imágenes y también adoraban a las estrellas. Entonces, este faraón estaba en contra de los israelitas y además temeroso, porque los israelitas se estaban multiplicando en gran manera, y no solamente que multiplicando, sino que eran más robustos, eran más grandes. Algo muy interesante es que los israelitas, viviendo en la tierra de Gosén, no se mezclaban con los egipcios, de tal manera que el pueblo de Israel mantenga la identidad. ¿Verdad que hemos visto en el anterior libro, en Génesis, que los israelitas dijeron a Faraón que eran pastores de ovejas, precisamente para que los israelitas habitaran la tierra de Gosén, que estaba un tanto alejada, ¿no? de toda aquella tierra donde gobernaba Faraón? Está por la tierra de Memphis, ¿verdad? Esa ciudad. Entonces, ahí estaban los israelitas creciendo, robustos, grandes y cada vez en mayor número. Y Faraón tenía miedo, porque si de pronto se levantasen contra Faraón, pues él temía que podría ser vencido si siguen creciendo los israelitas a ese ritmo. Entonces es que pusieron comisarios, dice, capataces, ¿sí?
para que los oprimiesen en sus trabajos, en sus cargas. Dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Cada vez la vida para los israelitas iba siendo más amarga, más estresante. Sin embargo, ellos se multiplicaban y crecían en número. Y bueno, como decimos también, eran más robustos, pues les hacían trabajar más, pues, y los israelitas eran más fuertes, ¿no? Les salió el tiro por la culata a los egipcios en ese caso, ¿no? Bueno, entonces, dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Algo muy interesante que estamos viendo aquí, hermanos, que es que muchas veces la palabra menciona personajes, pero no precisamente los nombres de los personajes. Bien podía haber dicho en esta ocasión, el rey de Egipto habló a dos parteras de los hebreos. Pero aquí están grabados sus nombres. Aquí están sus nombres y es porque el Señor quiere que recordemos la actitud de estas parteras. Vamos a ver qué sucede con estas parteras más adelante. Entonces el rey de Faraón habló a estas parteras y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues las mujeres hebreas son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí es donde vemos la actitud de aquellas dos parteras que prefirieron tener temor de Dios que tener temor de Faraón. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Nosotros, cuando tememos a Dios por sobre los hombres, hacemos la voluntad de Dios por sobre la voluntad de los hombres. Por eso cuando predicamos incluso la palabra, hermanos, y así tiene que ser siempre en todos los predicadores, no debemos buscar agradar a la gente, sino agradar a Dios. Tener temor de Dios para hablar su palabra fiel, ¿verdad? Para no estar hablando cosas bonitas y adornadas para agradar a la gente, tergiversar y cambiar algunas palabras del Señor, pues para caerle mejor a los que están oyendo. Esa no es una buena actitud de una persona que teme a Dios. Y en este caso, pues el Señor nos está mostrando que valora mucho y se goza con aquellos que temen a Dios antes que a los hombres. Bien, entonces estamos viendo aquí la actitud de este faraón terrible. Tremendo, porque él quería que todos los niños varones mueran para que no haya descendencia en Israel.
Y de hecho tenemos una figura en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Ya saben ahí los que están con sus Biblias, pues ahí lo pueden buscar. Y si no, aquí tenemos la Biblia en la pantalla. Dice, recordemos esta visión. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí hay una mujer que da a luz. Pero este dragón quiere devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y bueno, el verso 5 dice que la mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que el dragón constantemente está queriendo devorar la descendencia de Israel. Vamos a ver qué va a pasar más adelante en este mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Recordemos que en la primera instancia, pues esta mujer estaba dando a su hijo varón, el hijo primogénito, ¿sí? Que fue arrebatado para Dios y para su trono. El dragón no pudo hacer nada en contra de él. Entonces, ¿qué sucede? El verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante, hermanos, que la misma actitud que vemos en aquel faraón de Egipto es esa misma actitud que tiene el dragón. Quiere exterminar a la descendencia del pueblo de Dios. Por cierto, ¿quiénes son la descendencia del pueblo de Dios? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero recordemos que los planes de Dios son perfectos y todo el pueblo de Dios está perfectamente guardado, protegido contra todas las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Pero el dragón siempre está buscando la forma de que no se multipliquen los israelitas, que no se multiplique el pueblo de Dios. Recordemos que lo que vemos en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que estamos viviendo ahora, en este tiempo, en el entorno espiritual. De hecho, hay un versículo muy interesante que nos habla el apóstol Pablo, y esto está en Gálatas capítulo 4, verso 26. Nos dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces aquí, este versículo claramente nos está diciendo que la Jerusalén celestial, ¿sí? La Jerusalén celestial es madre de todos nosotros, quienes somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, cuando recordamos el capítulo 12 de Apocalipsis que acabamos de leer, pues ahí está Jerusalén, la madre de todos nosotros. Pero bien, todo eso, por supuesto, es parte de un estudio escatológico, pero ahora nos vamos a enfocar pues al libro de Éxodo, al capítulo 1. Entonces nos decía en el verso 20 que Dios hizo bien a esas dos parteras que temieron a Dios, y el pueblo
se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber temido las parteras a Dios, Dios prosperó las familias de ellas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bueno, aquí es donde Faraón todavía se enfurece mucho más y todavía está con ese plan de exterminar a todo hijo varón, a todo hijo que lleva la simiente del pueblo de Dios. Ya vamos a ver más adelante en qué desemboca todo esto, porque los planes de Faraón, por supuesto, no se llevan a cabo como él quisiera, porque hay un Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ejecuta sus planes con toda su soberanía. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 1 del libro de Éxodo. Bien, nos encontramos el día de mañana en este mismo horario con el capítulo 2 para ver lo que prosigue. Muy bien, que el Señor los bendiga. Un abrazo de bendición a todos.